Profesor, compañeros, tengan ustedes un buen día. Hoy presentaremos la tarea académica número 1, titulada Una nueva tabla periódica. Los integrantes del grupo son Angeli Rojas, Ángela Flores, Diego Galindo, Sandra Laura, Ángel Mercado y Susan Zúñiga. Bueno, yo voy a comenzar con ¿qué es la tabla periódica? Bueno, es un registro de todos los elementos químicos conocidos, organizados según su número atómico, configuración electrónica y propiedades químicas. También voy a hablar un poco de su origen. Había muchos elementos que se conocían desde la antigüedad, pero el primer descubrimiento científico de un elemento fue en 1669, cuando Henning Brand descubrió el fósforo, y para 1869 ya habían descubierto 63 elementos. Y como este número siguió creciendo, los científicos empezaron a buscar patrones en sus propiedades y desarrollar esquemas para su clasificación. La evolución en el tiempo de la tabla periódica se remonta en el siglo XIX, entre 1817 y 1829. El químico alemán Johann Dobereiner clasificó algunos elementos en grupos de 3 denominados triadas, ya que tenían propiedades químicas similares. Por ejemplo, en la triada de cloro, bromo y yodo, notó que la masa atómica de bromo está muy próxima al promedio de la masa de cloro y yodo. Desafortunadamente, no todos los elementos se agrupaban en triadas, y sus esfuerzos fallaron para proponer una clasificación de los elementos. En 1863, el químico inglés John Newlands clasificó los elementos establecidos en varios grupos proponiendo la ley de octavas, conformado por elementos de masa atómica crecientes, donde ciertas propiedades se repetían cada 8 elementos. En 1869, Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica de los elementos, organizada en orden creciente y de masa atómica. Al mismo tiempo, el químico alemán Lothar Meyer también creó su propia tabla periódica con los elementos ordenados de menor a mayor masa atómica. Mendeleev organizó su tabla en filas horizontales, dejando espacios vacíos para elementos aún no descubiertos. La tabla periódica es una herramienta fundamental en química que organiza los elementos en función de sus propiedades químicas y sus configuraciones electrónicas. Los elementos están dispuestos en filas horizontales llamadas periodos y en columnas verticales llamadas grupos. Cada elemento tiene un grupo atómico único que corresponde al número de protones en su núcleo y un símbolo químico. Además de organizar los elementos por sus propiedades químicas y configuraciones electrónicas, la tabla periódica también proporciona información sobre la masa atómica de cada elemento, que es la suma de los protones y neutrones en su núcleo. Los elementos de la tabla periódica se clasifican en metales, metaloides y no metales, según sus propiedades físicas y químicas. El nuevo orden de la tabla periódica en función de la carrera de medicina humana, tenemos a los elementos de color rojo. Estos elementos componen el cuerpo humano y contribuyen al buen funcionamiento de nuestros sistemas. Algunos ejemplos son el oxígeno, que es esencial para la respiración y la vida misma, el calcio, que es importante para los huesos y los músculos, y el hierro, que es necesario para la producción de hemoglobina en la sangre. Los elementos de color azul, estos elementos son vitales para la medicina y se utilizan en diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, el yodo, que se emplea en radiografías, y la plata en apósitos antimicrobianos. Además, el tecnecio, que se utiliza en gamografías para detectar enfermedades. Elementos de color morado. Estos elementos son nocivos para la salud humana como para el medio ambiente. El mercurio, por ejemplo, es tóxico y puede afectar el sistema nervioso. El plomo, que se encuentra en algunas pinturas, puede causar daño en órganos como el cerebro y los riñones. Los elementos de color negro. Estos son los últimos elementos que no se pueden clasificar en ninguna de las anteriores categorías. Algunos de ellos aún están en investigación y su uso no está completamente comprendido. Contaminación ambiental y elementos químicos. El mercurio es un metal utilizado en actividades humanas como la minería. Sin embargo, su acumulación es peligrosa ya que contamina el agua, las plantas y genera graves problemas de la salud. El plomo es un elemento químico que se considera altamente contaminante debido a su toxicidad para los seres vivos, su persistencia en el medio ambiente y su capacidad de acumularse en los tejidos biológicos. El cadmio produce contaminación ambiental e industrial en el ser humano y causa alteraciones a nivel enzimático, renal, respiratorio y digestivo. En conclusión, la tabla periódica es una herramienta esencial que proporciona una organización sistemática de los elementos, permitiendo comprender sus propiedades y aplicaciones de una manera más profunda. Al alinear los elementos según su número atómico, esta tabla revela patrones y tendencias que han sido pilares en la investigación científica y el desarrollo tecnológico a lo largo de más de un siglo. La tabla periódica sirve como un guía invaluable para entender la naturaleza de la materia y para impulsar descubrimientos e innovaciones de todas las áreas del conocimiento humano.